posteriormente ser ejecutado por la entidad, ¿no ven? Pero acá les puedo, en esta imagen pueden ver que el presupuesto inicial no es igual que el final. Raras ocasiones el presupuesto inicial es igual al presupuesto final. ¿A qué me refiero con esto? Ya les mencionaba que lo que hemos hecho hasta en clases anteriores era el presupuesto inicial, ¿verdad? Formulábamos el presupuesto, eh, preveíamos recursos y también les designábamos gastos y así sucesivamente. Acá yo tengo un ejemplo del presupuesto de recursos. Miren, en este caso es el rubro 11.100, que es la de venta de bienes. Su fuente de financiamiento, su organismo financiador, entidad de transferencia. El presupuesto que se tenía previsto para este rubro era de bolivianos 100.000, pero como yo les mencionaba, el presupuesto inicial son proyecciones, es decir, nunca es, como les digo, es exacto, son estimaciones en pocas palabras. Entonces, la entidad calculaba recibir en el rubro de venta de bienes bolivianos 100.000, pero ¿qué se ha dado a lo largo de la gestión? Ha recibido 105.000. Ya les mencionaba que esto mm, nunca es exacto. ¿Por qué? Porque son estimaciones. Yo les doy un ejemplo acá. Supongamos que yo tengo que ir a un tepiñato, al cumpleaños de mi sobrinito. Ya, entonces, tengo un presupuesto de 100 bolivianos, ya, yo para ir al cumpleaños de mi sobrino. Entonces, yo calculo que el regalo cuesta 50 bolivianos y el ir hasta, digamos que el cumpleaños de mi primito es en Ciudad Satélite, en el Alto. Entonces, yo desde el Prado hasta Ciudad Satélite, voy a gastar a lo mucho 5 bolivianos en pasajes, ¿me entienden? Entonces, en total, con el regalo y los pasajes, yo calculo que voy a gastar 55 bolivianos. Pero, ¿qué pasa si es que, digamos, en el Prado justo hay una marcha y tengo que tomar un taxi? Tomo el taxi y me cobra 30 bolivianos. Entonces, el regalo que me costaba 50 bolivianos más el taxi ya serían 80 bolivianos. ¿Me entienden? Lo que yo tenía presupuestado gastar era 50, pero por circunstancias externas, por contingencias, he tenido que modificar mi presupuesto. Lo mismo ocurre acá, lo mismo ocurre en el sector público. Las entidades públicas calculan o estiman el presupuesto que van a recibir, pero muchas veces, a veces sobra o a veces falta. Entonces, ese es el resumen de este tema. Ya, continuamos. Yo les mencionaba que este es un subtema del sistema de presupuesto. Entonces, yo acá les mencionaba los principios del sistema de presupuesto. El que tiene que ver con modificaciones presupuestarias es el de flexibilidad, que el presupuesto es flexible. Es decir, puede ser objeto de ajustes o modificaciones de acuerdo a normativa legal vigente. Lo que veíamos en esta diapositiva, ¿verdad? En este caso, el presupuesto es flexible. De 100.000 ha pasado a 105.000. Ya los demás principios son pertenecientes al el sistema de presupuesto general, pero el que vamos a ver hoy va a ser el de flexibilidad. A inicios de clases, o es decir, cuando hemos empezado con el sistema de presupuesto, veíamos más el equilibrio presupuestario. También lo vamos a ver, pero vamos a incorporar este principio que es el de flexibilidad. ¿Ok? Ya, continuemos. Este tema es relativamente corto, así que vamos a empezar describiendo los motivos, algunos motivos de las modificaciones presupuestarias. Un motivo puede ser cambio en el POA. ¿A qué me refiero con cambio en el POA? Eh, ya les mencionaba que el POA igual es un plan, el plan operativo anual. Entonces, muchas veces cuando tú planeas por contingencias o por situaciones externas, tienes que modificar tu plan. Lo mismo ocurre en el POA. En el POA puedes cambiar los objetivos o puedes cambiar tus misiones, pueden cambiar los responsables. Ustedes saben que las entidades públicas eh, se ve a menudo que cambian de director ejecutivo, ¿no ve? Entonces, puede ocurrir de que exista una nueva MAE en una empresa, o sea, un nuevo director ejecutivo,
y tenga otra visión y cambie en el POA. También puede darse ese caso. Puede darse por contingencias como el COVID-19. Ha habido mucho cambio en el POA y mucho cambio en el presupuesto. Ha habido bastantes modificaciones en los grupos de gasto y en los grupos de recursos. Entonces, a eso se refiere con el cambio en el POA. Recursos adicionales, no contemplados al inicio de gestión. ¿Esto a qué se refiere? Cuando un país, qué sé yo, un país por distintos motivos recibe recursos adicionales, es decir, recibe más recursos de lo que tenía previsto, el país distribuye esos recursos. Ya les mencionaba que el Estado recauda recursos y los distribuye a todos sus componentes, ya sea empresas públicas, universidades, gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas. Entonces, cuando el Estado recibe recursos adicionales, puede ser por, qué sé yo, por la aprobación de nuevos créditos que últimamente se está dando, puede ser porque está recaudando más impuestos, de repente el país está atravesando por una buena situación económica, entonces está recaudando más impuestos, entonces esos impuestos los distribuye a todos los sectores, ¿me entienden? En esos casos puede darse esa situación. Vamos con el tercero, las modificaciones dentro de la estructura programática que puedan coadyuvar a las actividades y proyectos de inversión. Ya les mencionaba qué es la estructura programática. La estructura programática del presupuesto son las actividades y los proyectos. Entonces, acá supongamos que la construcción de un hospital se requieren más albañiles. Entonces, se va a hacer una modificación en el presupuesto. Digamos que el presupuesto para esa construcción era 100,000, pero están viendo en la ejecución de la obra, ven que falta albañiles, entonces contratan otros más y a eso se le hace una modificación al presupuesto. Se le añaden actividades para concluir el proyecto y otras que la entidad vea conveniente. Otras que la entidad vea conveniente. A ver, estas de otras que la actividad vea conveniente se refiere a esto. Miren, los primeros son más, si se dan cuenta, son más administrativos y es un poco complicado demostrarlos. Por ejemplo, miren, este del cambios en el POA, ya les mencionaba que era porque generalmente llega un nuevo gerente que tiene otro tipo de visión, otra forma de hacer las cosas, entonces modifican el presupuesto, eso es más administrativo, ¿me entienden? Acá no lo puedo tanto ejemplificar. Los recursos adicionales, esto sí lo podemos ejemplificar, pero necesitamos el presupuesto. El que vamos a ejemplificar es este, que no está tan claro, que es otras que la entidad vea conveniente. ¿A qué se refiere eso? Miren, a ver, ya, vamos a hacer esto, vamos a demostrar esto. O bueno, vamos a explicar más a detalle esto. Miren, ya. Vamos a usar este cuadrito de acá, para no hacerlo tan largo. Ya, este es nuestro rubro y asignémosle un gasto. Asignémosle un gasto. A ver, ¿qué gasto le asignamos? Asignaremos algo bien sencillo, como la compra de papel. ¿Qué dice? Ya, la compra de papel. Entonces vamos a demostrar cuando el presupuesto se modifica, cuando la entidad lo vea conveniente. Cuando la entidad lo vea conveniente. De esta forma es. A ver, modificación. Ahora aquí es cuando la entidad lo vea conveniente. Ya tenemos ahí nuestro recurso. Nuestro recurso es de bolivianos, esto no vamos a quitar. Ya, bolivianos 100,000. Bolivianos 100. No hay mucho lío con el monto. Si le vamos a poner el de gasto, que sería partida, denominación, denominación. Ya, fuente de financiamiento, organismo financiador, entidad de transferencia y presupuesto. Ya, hagamos con la partida de la de papel. Papel, fuente de financiamiento 20, 230, ya, entidad de transferencia 0.
Aquí yo les planteo un supuesto. Eh, la empresa A, que es de papel, empresa B y empresa C. Ya, la empresa A nos da un precio de 100 bolivianos, lo que tenemos en nuestro presupuesto. La compra de papel nos los da en 100 bolivianos. La empresa B nos los da en 120 y la empresa C, bolivianos 80. Acá está. Tengo de presupuesto 100, ¿no ve? Tengo de presupuesto 100. Ya, ya. Tengo de presupuesto 100. La empresa A, para la compra de papel, ambas ofrecen papel. La empresa A me ofrece un precio de 100 bolivianos. La empresa B me ofrece un precio de 120, excede mi presupuesto. Y la empresa C me ofrece a un precio de 80 bolivianos. Las tres empresas cumplen con los requisitos para la compra de papel, es decir, cumplen con todo lo establecido mediante ley para la compra de papel. ¿Cuál creen que va a elegir la empresa? La empresa va a elegir, o bueno, la entidad va a elegir la empresa C, ¿no ven? Le va a comprar a la empresa C en la vida real. Entonces, ahora sí añadimos esto. Ahora sí añadimos esto. Esto, esto de recursos, no estamos modificando recursos. Miren, presupuesto inicial, y aquí vamos a añadirle, ya, aquí le estoy poniendo el ejemplito. Ya, la empresa va a elegir a la empresa C, dijimos, la entidad va a elegir la empresa C, que cuesta, presupuesto, miren, la empresa C va a elegir, perdón, la entidad, o sea, ya que sea de BOA esto, ¿sí? Que sea de BOA, así para no confundirnos, BOA. Es el presupuesto de recursos y gastos de BOA. Entonces, BOA, para la compra de papel, va a elegir 80 bolivianos, el que cuesta menos. Entonces, fíjense acá, ¿cuánto sobra de esto? 20. ¿Se ha ejecutado los 100 del presupuesto inicial? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por las circunstancias hemos encontrado una empresa que nos vendía con las mismas características a un precio menor. Entonces aquí, esto de cuentas por cobrar, esto va a ser o bueno, saldo le vamos a poner. Este saldo, estos 20 que ha sobrado de la compra de papel, se va a asignar a otra partida, es decir, va a haber una modificación de estos 20, dependiendo a los requerimientos de la entidad. Estos 20 se puede ir a salarios, se puede ir a construcciones o qué sé yo, puede irse a compra de lápices. ¿Por qué? Porque no se ha ejecutado el total del presupuesto. Entonces, este saldo en otra partida va a ser modificado. ¿Me entienden? Ahí es cuando la entidad lo ve conveniente. En este caso se da. Ya. Continuemos con nuestra. Ya que acá no lo he cerrado. Ya. En ese caso se da. No estaba tan clarito eso de otras cuando la entidad lo vea conveniente, pero ahora sí ya está más claro. Vamos con los tipos de modificaciones presupuestarias. Ya. Existen tres tipos de modificaciones presupuestarias según decreto supremo. En el grupo les he pasado el decreto supremo que regula, aquí está, este es el decreto supremo que regula las modificaciones presupuestarias en el sector público. Según este decreto supremo, existen tres modificaciones presupuestarias, las cuales son estas: adicional, intrainstitucional e interinstitucional. Ya, acá podemos ver, ha sido promulgado, ¿no? Dice aquí cuándo ha sido promulgado. Ya, pero fíjense acá, decreto supremo. La elaboración y la aprobación de decretos supremos, ¿a cargo de qué instancia
eh, a ver, la elaboración de un la elaboración de un decreto supremo y su aprobación, ¿a cargo de qué instancia está? O sea, ¿a qué instancia le compete hacer eso? Al órgano ejecutivo, ¿no ve? Al órgano ejecutivo, le compete hacer decretos supremos. Ojo, que un decreto supremo no es igual a una ley. Entonces, por eso aquí dice Evo Morales Sainz, ¿me entienden? Porque en ese entonces, era el presidente Evo, ¿no? Pero el presidente pertenece al órgano ejecutivo. Entonces, la elaboración y aprobación de decretos supremos son competentes al órgano ejecutivo. Ahora, para refutar o fiscalizar ya lo hace la asamblea, ¿no? Ahí es un escenario totalmente distinto, pero para su elaboración y aprobación es el órgano ejecutivo. Por eso aquí dice Evo Morales Sainz. Ya aquí continúa, ya continúa. Aquí aprueba el reglamento de modificaciones presupuestarias, se faculta al órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y al Ministerio de Planificación de Desarrollo, que les mencionaba que estos son dos órganos rectores del sistema de gestión pública, ¿no ven? Ya, vamos a lo que nos interesa. Miren, ¿qué dice aquí? El presente objeto o reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para elaborar, presentar, aprobar, registrar las modificaciones presupuestarias en el presupuesto general del Estado. Se aplica a todas las instituciones del sector público. Ah, ojo aquí, todas las instituciones del sector público. Aquí se incluye el sector privado, los bancos, no, ¿verdad? Nada que ver. La responsabilidad, ya, esto es, no es responsabilidad de la MAE. Aquí, ¿dónde están? Aquí está. Tipos de modificaciones presupuestarias. Presupuesto adicional. ¿Qué dice que es el presupuesto adicional? Comprende la incorporación de recursos y gastos en el presupuesto institucional de las entidades del sector público, que incrementan el monto total del presupuesto general del Estado. Ya les mencionaba que en este caso pueden ser créditos, donaciones, o que el Estado se encuentre en una buena situación económica y reciba más recursos de los que ha previsto inicialmente. Pero eso no se da actualmente, ¿no? Más se da de los créditos. Porque ¿qué crédito se ha aprobado recientemente? Se ha aprobado uno del FMI, si no me equivoco, o era de la CAF, no me acuerdo ahorita cuál era, pero se ha aprobado, entonces esos son, a ver, fíjense, se ha aprobado creo en junio y el presupuesto se hace en enero. Entonces, ¿ustedes creen que ha habido una modificación presupuestaria ahí? Sí ha habido una modificación presupuestaria porque se ha aprobado en junio y por tanto los recursos han entrado en junio. ¿Me logran entender? ¿Me logran entender? A eso se refiere, presupuesto adicional. Acá está el otro, que son los traspasos interinstitucionales e intrainstitucionales. Ya, pero vamos con las diapositivas. Vamos a ir explicando cada uno de ellos más detalladamente aquí. Ya, entonces, según norma, son tres tipos de modificaciones presupuestarias. La adicional, que es por más recursos, o sea, cuando el Estado recibe más recursos de lo que tenía previsto. La intrainstitucional es cuando no se modifica el presupuesto, pero sí se modifican el presupuesto de los gastos que se tenía elaborado a inicio de gestión. Es decir, supongamos que yo tenía a ver, 100 bolivianos para pagar sueldos, pero debido a una contingencia, un incendio en mi edificio, necesito recursos para arreglar los ambientes de mi edificio. Entonces quito presupuesto a sueldos y le añado a mantenimiento de edificios. A eso se refiere. Pero no se modifica el presupuesto, simplemente se modifica el presupuesto o el financiamiento de los gastos, o sea, el financiamiento de las partidas para añadirlas a otras, ¿ya? Y el interinstitucional es cuando ya intervienen dos entidades, dos o más entidades. Cuando se hacen traspasos, cuando se hacen, qué sé yo, traspasos de gastos, generalmente una entidad cubre más gastos que la otra, eso se refiere.
pero lo vamos a explicar más detalladamente aquí. Bien, empecemos con la modificación adicional. Estos son los motivos por los cuales se da una modificación adicional. Cuando, ya les mencionaba, cuando los ingresos son mayores a los estimados, ¿verdad? Eso creo que está claro. Eso está claro. Acá, miren, a inicios de gestión, en esto, se tenía un presupuesto inicial de 100.000, pero se ha recibido, digamos que, que esta entidad ha vendido más. Entonces, de los 100.000 ha excedido en 5.000, por lo que el presupuesto final va a ser 105.000. A eso se refiere. Cuando la entidad recibe más ingresos de lo que ha proyectado. El siguiente es transferencias del TGN por eventos inesperados. Ya les mencionaba que el TGN, una de sus competencias, o bueno, una competencia o atribución es todo lo que recauda lo distribuye, ¿no ve? Eso es una, o sea, lo hace siempre, pero también lo puede hacer por eventos inesperados. Yo les mencionaba que en el COVID-19, gran parte de las entidades públicas han recibido recursos para combatir el COVID. De hecho, a ver, miren, vamos a mis directrices del 2022 cuando yo era estudiante. Bueno, cuando yo estaba en tercero en sueño. Miren, aquí van a ver. ¿Dónde he visto? Creo que en esto era, o en el de 2020, no me acuerdo. Aquí había, para COVID había programas. Eh, ¿no? Ay, ¿dónde era? Gestión de riesgos, cambio climático. Había una para el COVID, me acuerdo. Había un programa aquí solo para el COVID. Mm, ay, qué bacana. Creo que aquí no está. Transferencias, promoción del empleo, deudas, nada que ver. No, no, aquí no es. A ver, busquemos. Había programas antes en esto solo para el COVID. O sea, a ver, ya está. Solo hay uno. Ya, no hay acá, pero había. Ya, yo me acuerdo que en el año 2021, entonces debió ser, que se veía partidas, o sea, programas relacionados al COVID. Y simplemente el TGN financiaba esos programas para combatir el COVID. Otro motivo por el cual se dan modificaciones adicionales son créditos aprobados durante el año. Pueden ser créditos internos o externos, no importa, pero que son aprobados durante el año. Yo les mencionaba que a inicios de gestión, por lo general, no se toma en cuenta los créditos, pero a medida que va pasando la gestión, siempre hay algo en que se requiere financiamiento o ocurren contingencias como el COVID que requieren más financiamiento. Entonces ahí las entidades públicas recurren a créditos que son aprobados durante el año. Entonces, esos son recursos adicionales por lo que se da una modificación, ¿no ven? Ahora, otro que son donaciones. A veces hay países que te donan o países con los cuales tienes convenio, realizan donaciones en especie o en efectivo. Esos son recursos adicionales. Por eso también, bajo ese supuesto, también se da la modificación adicional. Ya, vamos con el siguiente, que es la modificación intrainstitucional. La modificación intrainstitucional, ¿a qué se refiere? Básicamente es la reasignación de recursos o gastos sin modificar el presupuesto. Aquí lo voy a explicar mejor esto. A ver, tomemos en cuenta esto. A ver, mira. En este caso se da eh, partida, aquí podemos poner, aquí denominación, fuente de financiamiento, organismo financiador, entidad de transferencia y presupuesto inicial. Aquí le ponemos modificaciones y presupuesto final. Ya, así lo vamos a hacer esto.
Un ejemplito le ponemos. Usaremos el mismo, el del papel. Papel, nuestros recursos que sean lo mismo, sean lo mismo, esos recursos. Ya, kilos. Grama. Vamos a hacer un ejemplo de modificación intrainstitucional. No es nada difícil. Van a ver esto. Tenemos de presupuesto 100 ya. Y vamos a tener dos gastos, uno de sueldo, papel y sueldos. Ya, ambos financiados con 20, 20, mm, 230, 0, 0. Esto aquí. Ya. Falta aquí. Esto. Ya, ahora sí. Mm, ya, ya. Mm, mm, ya, ahora sí. Vamos a asumir que somos esta vez EMAPA, somos la entidad EMAPA, una empresa estatal. Ya, somos EMAPA. Para demostrar simplemente esto. EMAPA tenía un presupuesto de recursos de bolivianos 100. ¿Qué va a hacer? En el presupuesto de recursos en enero se va a distribuir de la siguiente forma. Para papel van a ser bolivianos 40 y para pago de sueldos 60. Ya. Aquí vamos a anotar un enunciado. Durante el mes de junio, por un problema de liquidez, se, eh, se reasigna las partidas de papel y sueldos, eh, otor- otorgándole a la partida de sueldos la mitad de su financiamiento para pagar sueldos. Ya. Supongamos que por un problema de liquidez que está atravesando la entidad, reasigna, le quita presupuesto al papel, es decir, aquí le va a quitar 20 y aquí le va a asignar 20 para pago de sueldos. Entonces el presupuesto final al mes de junio, aquí le vamos a poner presupuesto final al mes de junio, porque en junio se está haciendo esta modificación. Eh, y aquí le vamos a poner presupuesto inicial, pero el inicial es en enero. Entonces va a haber esta modificación. Hemos dicho que le vamos a quitar el financiamiento a la partida del papel. Pues su nuevo presupuesto sería de simplemente 20 y se le va a reasignar ese monto al pago de sueldos. Entonces, el nuevo presupuesto para el papel es de bolivianos 20 y para el de sueldos es 80. A eso se refiere el presupuesto interinstitucional, simplemente a la modificación de partidas. ¿Ya? ¿Se ha modificado el presupuesto? No, no ve. El total del presupuesto sigue siendo los bolivianos 100. A ver, aquí, total presupuesto, total. Esto va a ser 100 y esto va a ser 100. El presupuesto se ha mantenido.
No se ha modificado. Simplemente se ha modificado el financiamiento de las partidas. A eso se refiere el presupuesto, la modificación intrainstitucional. A eso se refiere. Lo vamos a ver igual en prácticas, ¿sí? En prácticas que vayamos a desarrollar, vamos a verlo más detallado, pero básicamente trata de eso. Ya. Vamos con el siguiente. A ver, si existen dudas, ya saben, pueden hacerlas ahora. Me interrumpen nomás. A eso se refiere la intrainstitucional. ¿Cuáles son los motivos por los cuales surge esta modificación? Básicamente por el cambio de prioridades institucionales, de repente, en este caso, el pago de sueldos es más importante que la compra de papel, por eso se hace esa modificación. Puede darse que, bueno, una característica es que no se altera el presupuesto, como les mencionaba anteriormente. En otro caso puede ser la reprogramación de programas, que de repente entra un nuevo ejecutivo, un nuevo director, y en función a sus competencias, atribuciones, decide quitarle financiamiento a ciertos programas para asignarles a otros. Es lo mismo que hemos visto aquí, solo que en programas, lo mismo que hemos visto aquí, solo que en programas. Y otro porque no hay recursos, por lo que se debe quitar presupuestos de una partida para financiar a otra. Digamos que la que el que no existe, o sea, que MAPA inicialmente ha solicitado más recursos, es decir, una modificación adicional, o sea, más recursos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero se le ha denegado, se le ha dicho que no hay recursos para darle a EMAPA, entonces EMAPA ha tenido que hacer una modificación dentro de su presupuesto para para quitar financiamiento a una partida y asignársela a otra. Ya. Esto es, a ver, en la vida real, ¿qué se da? En la vida real, las entidades públicas, por lo general, siempre piden más presupuesto, ¿ya? Es decir, se aplica más lo que es el presupuesto adicional. Este presupuesto adicional se lo pide al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se le hace una solicitud eh, argumentando cuáles son los motivos por los cuales requiere más dinero, más presupuesto. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deniega esa solicitud, se hace ya la modificación intrainstitucional, que es básicamente una modificación de las mismas partidas de la entidad. Ya, hasta ahí ya hemos visto dos tipos de modificaciones. Veremos la última, que es la modificación interinstitucional. Esta modificación interinstitucional, básicamente, en palabras sencillas, se da en proyectos de inversión pública. ¿Ya? A ver, ¿de qué trata esta? Traspaso de recursos o gastos entre dos o más entidades públicas. En ese caso se da este escenario de modificaciones interinstitucionales. Unos motivos por los cuales pueden darse esta modificación interinstitucional son los siguientes. Convenios para la construcción de proyectos de inversión pública. Yo les hago aquí un ejemplo. La alcaldía de, no, ya, la gobernación de La Paz quiere hacer una nueva carretera entre La Paz y Los Yungas, entre la ciudad de La Paz y Los Yungas. Entonces, la alcaldía de La Paz solicita a la ABC que le ayude con la ejecución de ese proyecto. Entonces, ahí ya intervienen dos entidades públicas distintas. ¿Me entienden? Ya. Otro sería asignación de competencias y descentralización. Puede darse que por el cambio de gobierno, o más que todo por el cambio de gobierno, a una determinada entidad, puede ser gobernación o alcaldías, se le asignen más competencias. No sé si han escuchado las propuestas de los candidatos a presidente, de los debates presidenciales que ha habido. Un candidato ha propuesto una mayor descentralización del Estado, es decir, otorgarle más competencias a gobiernos,
regionales y gobiernos departamentales. Entonces, cuando se le otorga más competencias a una gobernación, alcaldía, requiere más participación de entidades públicas, por lo que para la ejecución de proyectos simplemente no va a bastar con la gobernación o alcaldía, va a requerir otra entidad pública. Y en ese caso, la alcaldía va a traspasar esos recursos o gastos a esa entidad pública. Ya también puede dar por ese caso. Aquí es pago de una deuda de una entidad a otra. Esto se da generalmente con la gestora o en algunos casos ministerios. Supongamos que, a ver, no, qué sé yo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se ha prestado dinero de la gestora. ¿Para qué? Para financiar a la ABC, para la construcción, qué sé yo, de una carretera Oruro-La Paz. Entonces, para el pago de la deuda a la gestora, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene que hacer traspasos para pagar su deuda. También ese es otro escenario. Y el último puede ser transferencias otorgadas por una entidad pública a otra. A eso se refiere. Demostremos aquí, a ver, una modificación interinstitucional. Y ya para acabar, eso en teoría, porque esto es, ¿cómo les digo? Es bien cortito. Ya, entonces, ¿cuándo se da una modificación interinstitucional? ¿Cuándo se da? Cuando participan dos o más entidades públicas, generalmente en proyectos. Vamos a anotar aquí, proyecto, a ver, puede ser, sí, ya, construcción de Hospital La Paz. ¿Qué entidades van a participar aquí? Van a participar dos entidades, ya. La gobernación y la alcaldía. La alcaldía del Alto. Listo. Va a ser construcción del Hospital La Paz en Biacha. Ya, en Biacha. El nombre del hospital va a ser La Paz, pero en Biacha va a ser el proyecto. Ya. Acá estamos delimitando que existen dos entidades públicas. Ya. Entonces, para la construcción, ¿qué partida se requiere? Ya, a ver, en palabras sencillas, para no hacerlo tan largo, vamos a decir que ambos tienen de presupuesto, bueno, la gobernación tiene más, tiene 200,000 por, qué sé yo, por ventas, ambos tienen de ventas, ¿ya? Ya, recaudación de impuestos. Por impuestos, no le estoy poniendo aquí su fuente de financiamiento, nada que ver, ¿ya? Porque se va a hacer largo, si no. Digamos que como por recursos tiene bolivianos 200,000 y la alcaldía del Alto, que igual recauda recursos, tiene menos presupuesto, 100,000. Ya. Ambos recaudan impuestos, así que todo bien está ahí. Sus recursos van a ser esos. Su total presupuesto de recursos es 200,000 y el de la alcaldía 100,000. Y ahora, hay que cubrir estos gastos. ¿Qué gastos hay que cubrir? El estudio y la supervisión va a estar a cargo de la gobernación. Y la ejecución, es decir, la construcción de la obra, va a ser a cargo de la alcaldía. Esto va a ser a inicios, bueno, en enero 2025. Enero, no, más o menos. Ya, esto es en enero. ¿Qué pasa en junio? Ah, ya, le asignaremos aquí el estudio, digamos que le va a costar
A la gobernación le va a costar bolivianos 50.000. Y la supervisión le va a costar bolivianos 50.000 igual. O sea, le van a sobrar bolivianos 100.000 a la gobernación y de la alcaldía la ejecución, lo que es más caro, le va a costar todo, 100.000. Ya, pongamos eh, el mismo ejemplo. Ahora, eh, en junio, por el alza de precios, por la situación económica que está atravesando el país, la ejecución de la obra requiere más financiamiento, requiere más financiamiento. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Mm, mm. La gobernación le va a pasar de lo que le ha sobrado a la alcaldía. Es un traspaso interinstitucional. Entonces, para la alcaldía va a ser un gasto, traspaso o transferencia, ya. Transferencia. ¿Cuánto le va a pasar? Digamos que la alcaldía requiere 50.000 bolivianos más. Entonces, para la gobernación va a ser un gasto, pero para la alcaldía va a ser un ingreso. Aquí le vamos a poner una formita. mm, Listo, acá está. Mm, Lo que para la alcaldía va a ser un gasto, perdón, para lo que para la gobernación va a ser un gasto, para la alcaldía va a ser un ingreso. Y en la nueva ejecución va a ser 150.000. Se le va a asignar esos recursos al gasto. ¿Me logra entender hasta ahí? A eso se refiere las transferencias interinstitucionales. A inicios de gestión siempre se hace una proyección, pero cuando ya se da la consecución de la obra, es decir, la realización de la obra, muchas veces no es lo mismo de lo que se ha proyectado a inicios de gestión. Yo aquí les mencionaba, ¿se acuerdan? La anterior clase hemos hecho de la OMSA. Miren, vamos a su ejecución presupuestaria de recursos. Esto que ustedes ven, esto es real. Ya en clases anteriores bueno, les he enseñado cómo buscar estos reportes, ¿no ven? Esto de la UMSA, esto que ven aquí, el aprobado, es el presupuesto inicial. Este es generalmente en enero, ¿no ve? Aquí le vamos a poner eh, enero. Ese, el aprobado, es en enero. Ahora miren acá, ¿qué dice acá? Vamos a pintar de amarillo. ¿Qué dice acá? Modificación, ¿no ve? Ah, ya. Esto se puede dar en cualquier mes del año. Puede ser, digamos que aquí diciembre o junio, marzo, no sé qué mes pues se habrá modificado esto. Eso es variable. Pero lo que sí es estático es el que es en el enero, el aprobado es en enero. La modificación ya puede darse en cualquier mes. Pero miren, aquí, viendo esto, miren, de la OMS, este es su presupuesto de recursos. Venta de bienes y servicios. Tenía un presupuesto de bolivianos 80.395.237. ¿Qué ha hecho aquí? Mire, 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 mire. Ha modificado el presupuesto, le ha quitado. ¿Esto qué es? Una modificación
intrainstitucional. A este recurso le ha quitado 7.700.182 bolivianos. Seguramente aquí hay esa adición. A ver, vamos a buscar. Tendría que haber aquí, tendría que estar aquí. Ah, sí, miren. L- Aquí se ha dado una modificación intrainstitucional en el presupuesto de recursos. Fíjense aquí, chicos, fíjense, porque esto es un caso real. Acá, lo que estoy subrayando con rojo. A este recurso de venta de bienes se le ha quitado 7.700.182.000, seguramente para financiar algo o hacer algo. A ver, y mírense acá, había sido para pagar cuentas a largo plazo. Miren, aquí está, 7.782.000, a una modificación intrainstitucional. Le ha quitado recursos a este rubro para asignarlos al pago de la deuda. ¿Se dan cuenta, chicos? A eso se refiere. Y eso de vigente, de vengado percibido, lo vamos a ver más adelante, como les mencionaba antes. Lo vamos a ver, yo calculo de aquí a un mes. Ya estos dos son ejecución presupuestaria, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un mes, yo creo. Tiene que quedar bien claro lo de las modificaciones para avanzar en los momentos de registro, los momentos de la ejecución presupuestaria. Y una vez que avancemos esto, vamos a hacer contabilidad, que contabilidad ya es otro mundo también. Y luego de contabilidad, estados financieros, que es otro mundo igual. Ya, listo. Entonces, ¿existe alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos? Si existe alguna duda, pueden hacerla ahora y si no, vayan anotando, anoten sus nombres. Ya les mencionaba que esto era cortito, ¿no? Vamos a acabar antes hoy. Anoten sus nombres y si existe alguna duda, me la hacen saber ahora y si no, el jueves nos vemos. El jueves igual es virtual porque la dirección lo ha determinado así, ¿no? 22 de julio. Ya. Mm, ya. Solo, Marina, a ver, ya voy a esperar 2 minutos más. Anoten sus nombres y si no, ahí acabo, chicos. Esto ya. No sé si pasa. Es solo un ejemplo. Ah, la siguiente clase vamos a ver